No se queda solo. Bien. Hablen, ¿no? Por favor, porque así queda grabada la voz. Va a decir, Cutipa, graba, nomás habla solo. Ay. Bueno. Acá verán, tenemos el documento que se ha compartido. Vamos a agrandar un poco para que podamos estar cómodos en cuanto a su lectura. Bien. Dentro de toda tabla de distribución de frecuencias, ya sea para variable cualitativa continua, cualitativa discreta, cuantitativa discreta, cuantitativa continua o cualitativa, la tabla de distribución de frecuencias que acompaña a ese fenómeno analizado, ya sea de variables cuantitativas o cualitativas, o los gráficos también, implican que también calculemos o midamos o obtengamos otros datos. En estos casos tenemos datos, medidas de posición o de tendencia central. ¿Bien? ¿Por qué hablamos de posición y por qué hablamos de tendencia central? Enseguida lo vamos a leer. Después también tenemos medidas de dispersión o de variación. Y tenemos también las medidas de forma. Siempre cuando trabajemos con una muestra, es decir, aleatoriamente, de acuerdo al fenómeno, obtengamos de determinado fenómeno una muestra, implica que se denominan estadísticos. Entonces tenemos los estadísticos, vamos a hablar de estadísticos cuando sean relacionados a una muestra. Y vamos a hablar de parámetros cuando el fenómeno que se analice esté relacionado a una población. Bien, en el caso de alguna muestra que quiera, algún fenómeno, entonces diremos el estadístico que vamos a calcular es tal. Y cuando estemos analizando la totalidad de las observaciones, es decir, una población, estaremos hablando de parámetros. ¿El censo es un parámetro o un estadístico? Si quisiéramos calcular alguna medida en el censo. ¿Hola? 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 ¿Estadístico? Dios, qué mala onda. Sí, profe. Que quede grabado. Ahí van a escuchar. ¡Hola! El censo que se realiza en la República Argentina cada 10 años. Si queremos calcular la medida de datos, ya sea las medidas de tendencia central, que ya la vamos a ver enseguida, o las medidas de tendencia central, ¿es un estadístico o es un parámetro? Un parámetro. Bueno. Ustedes son, si queremos calcular una medida de tendencia central con ustedes que están ahora en la videoconferencia, ¿ustedes esa medida implica un estadístico o un parámetro? Estadístico, profe. Muy bien. Estadístico. Eso. Estadístico. Que quede grabado. Estadístico. Bueno, qué gana. Que por lo menos un poquito de interacción, porque si no... Bien. Tenemos medida de tendencia central, medida de dispersión y medida de forma. Bien. Ahora, dentro de la tendencia central o medidas de posición, implica que vamos a obtener la medida de un estadístico, de un parámetro, de acuerdo al número de observaciones que se consideren en el fenómeno, vamos a obtener una medida que necesariamente me informe la ubicación respecto del total de medidas. ¿Qué quiero decir esto? ¿Qué quiero decir con esto? Si hablamos de tendencia central o hablamos de posición,
implica que medianamente una de las medidas va a estar ubicada aproximadamente en el centro del total del fenómeno. Quiere decir que nos va a brindar una información en promedio de acuerdo a la variable inferior, a la variable superior de ambas variables. El mínimo valor, el mayor valor, si fueran varios, consideramos todas las observaciones, hacemos una operación y obtenemos un valor que medianamente me informe de todas las observaciones que se han considerado. Entonces hay un valor central. Esa medida de tendencia central hablamos de la media aritmética o promedio que ustedes conocen. ¿Bien? ¿Cuándo vamos a utilizar X raya? Acá tenemos X raya. O podemos tener también, en este caso tenemos X raya, lo podemos decir de esa manera, o también podemos hablar solamente de media aritmética, o valor promedio, o promedio. Entonces, una de las medidas de tendencia central es, de acuerdo a la definición que tiene, es lo que nos va a mostrar la tendencia que tiene esa medida a agruparse alrededor de un punto. Esa es una tendencia, y por lo tanto, alrededor de un punto central. Por lo tanto, hablamos de un valor promedio. Ahora, ¿cómo podemos calcular y qué podremos hacer respecto a ese valor promedio? Tenemos, generalmente, las medidas de tendencia central podemos calcularlas en variables cuantitativas, discretas, continuas o cualitativas. Pueden ser en frecuencias, en variables cuantitativas discretas, de acuerdo a la frecuencia, o pueden ser también en intervalos de clase. Entonces, de acuerdo al marco teórico, fíjense que aquí hay dos expresiones. X raya va a simbolizar la media aritmética o valor promedio de una muestra. Entonces, cuando se les solicite obtener la media aritmética o valor promedio de una muestra, en un fenómeno dado, utilizaremos esta notación. Y cuando se les solicite obtener la medida de la media o promedio de una población, denotaremos por la letra griega mu. Entonces, tanto mu como X raya me indican el valor, la medida de tendencia central denominada media aritmética o valor promedio. Mu para población y X raya para muestra. ¿Hasta ahí estamos? ¿Hola? Sí. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Por ejemplo, si quiero calcular el promedio de edad de ustedes, o la media de ustedes, la media en edad de ustedes, o la media aritmética en edad de ustedes, o el valor promedio en edad de ustedes, ¿qué me sugieren? ¿Qué operaciones debería realizar? ¿O cómo calculo el promedio en edad de ustedes? ¿Hola? Vamos a suponer, miéntanme, díganme la edad, miéntanme. No van a decir 15 porque no pueden estar en el profesorado con 15 años, pero por lo menos miéntanme algo. 35, profe. Bueno, yo tengo 28, listo. 50, profe. 35, profe. Les digo, miéntame, pero no vayamos a lo 23. Bueno. 23, profe. Quiere decir que el promedio de Digo ustedes... 40.
de acuerdo al número de asistentes en esta videoconferencia, cada uno tiene una edad determinada. Entonces, para más o menos tener una medida que centralice las edades de todos ustedes, entonces vamos a calcular la media en edad o el valor promedio, o el promedio en edad de ustedes. Entonces, por ahí podrá haber valores extremos, como 50 años, como 18 años, o 20 años que están en tercer año. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que medianamente al promediar sus edades, vamos a tener un valor, una medida, que implique una información de todos ustedes, alrededor de un punto dado o medida dada. Ese promedio se obtiene realizando operaciones básicas. Entonces, si uno de ustedes tiene 50, el otro tiene 28, el otro tiene 35, el otro tiene 20, ¿qué operación debería hacer para obtener el promedio? Sumar todas las edades y dividir sobre la cantidad de los que estamos presentes. Como en este caso el número de observaciones es mínimo, se pueden sumar todas las edades, y eso quiere decir que es una variable, la edad es una variable cuantitativa discreta, porque podemos sumar y no es necesario obtener, en este caso es discreta, ¿no? Porque no es necesario establecer grupos de clase, por la cantidad de observaciones que tenemos. Entonces, para calcular los datos no agrupados, es decir, cuando no tengamos que establecer o determinar número de clases, vamos a calcular la media muestral. En este caso es media muestral, porque solamente estamos analizando y calculando un determinado número de alumnos que están asistiendo a la videoconferencia. No está la totalidad, y por lo tanto lo podremos hacer calculando la media muestral a través de la sumatoria. La sumatoria de todo del número de observaciones X sub I, desde I igual a 1 hasta N. Como decía la señorita, entonces podemos sumar todos, las edades de todos, eso significa en forma general, sumar todas las variables X sub I. Y dividir por el número total de observaciones, en este caso, que pertenecen a la muestra. Por eso es N minúscula. Y en el caso de la población, también deberemos hacer la misma operación, sumatoria de todas las observaciones que forman parte de la población, desde I igual a 1 hasta N, y dividir por el número total de observaciones que pertenecen a la población, N mayúscula. N minúscula para muestra, N mayúscula para población. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno. ¿Qué pasa si el número de observaciones se incrementa? Y decimos, queremos calcular ahora el promedio de edad de todos los terceros años del profesorado. Entonces ahí habrá que sumar todas las edades, que es un proceso, o habrá que establecer la frecuencia. Habrá alumnos que se repitan, que tengan 25 años, otros 30, o si no, establecer grupos de clase. Vamos a suponer que las edades de todos los terceros años de todas las carreras del profesorado se repiten algunas edades, y por lo tanto obtenemos frecuencia absoluta. Entonces, para no estar sumando observación tras observación, podremos multiplicar los 25 años por el número de personas que tienen 25 años, que es la frecuencia. ¿Entienden? De esa manera podremos también sumar. Eso, gracias por borrar. Después ahí pueden rayar, después, pero después ya cuando les pida ahí un ejercicio, voy a poner aquí, y aquí vamos a calcular, entonces ahí pueden escribir bien bonito el numerito.
Ahora, entonces, la media muestral o la media poblacional también se puede trabajar con las tablas de distribución de frecuencia teniendo como dato las variables y la frecuencia absoluta. Para obtener la sumatoria de todos, vamos a suponer que son 150 alumnos en edad. Entonces, sumar 150 datos puede resultar más efectivo, establecer su frecuencia y multiplicar por el número de edad de manera de disminuir la operación y establecer otra fórmula que me permita obtener la medida de la media, tanto muestral como poblacional. Esa es la diferencia para tablas de distribución de frecuencia cuando tengamos datos no agrupados y tengamos frecuencia absoluta. ¿Estamos? Hola. Bien. Acá Sí, profe. X sub i es el valor iésimo del conjunto de datos. ¿Ves? Acá tenemos X sub 1 es el valor del primer dato. X sub 2 es el valor del segundo dato y así sucesivamente. Por eso dice que el subíndice iésimo me indica el valor, en qué ubicación está ese valor en el conjunto de datos. F sub i es la frecuencia que corresponde al iésimo valor del conjunto de datos. Tenemos K es el número de filas. Ahora, fíjense por qué decimos número de filas y va desde i igual a 1 hasta K. Bien, porque ahora la tabla de distribución de frecuencias tiene filas. Entonces tendremos que sumar todas las filas desde i igual a 1 hasta acá y dividir por el número total de datos, que en este caso es, para la muestra es n minúscula. Fíjense que en los puntos suspensivos también aparece el producto de x sub k, que es la última variable de la última fila por la frecuencia que le corresponde a esa variable f sub k. Bien. Para la media poblacional utiliza la letra mu y también hacer el mismo procedimiento dividido el número total de observaciones o número o tamaño de la población determinada simbólicamente por n mayúscula. Entonces ya podemos calcular la media muestral, la media poblacional. Cuando el número de datos es mínimo, lo podremos hacer a través de la suma de todas las observaciones que forman parte de la muestra o de la población. Cuando medianamente tenemos una tabla de distribución y podemos establecer una frecuencia, realizaremos las sumas sucesivas de los productos entre cada variable y su frecuencia correspondiente y dividir por el número de datos correspondiente a una muestra o una población. Y cuando los datos se agrupen en intervalos de clase, entonces tendremos que primero asignar, obtener, agregar una columna a la tabla de distribución de frecuencias para obtener las marcas de clase de cada uno de los intervalos de clase. M sub i. De manera de multiplicar de manera análoga o similar a la tabla de distribución de frecuencias cuando teníamos la frecuencia absoluta. Entonces, ahora lo que vamos a hacer son sumas sucesivas de los productos entre las marcas de clase y las frecuencias correspondientes de cada intervalo de clase que forma parte de la tabla de distribución de frecuencias. Tanto para la media muestral como para la media poblacional. Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? Sí. Dormí, parece. ¿Hola? Sí, profeta. Bueno, que quede grabado, contar después, mirá,
Ayector, no, toda hermosa la clase de la media muestral, estamos hablando, lo que pasa es que un saludo a Ayector, por si acaso. Bueno, entonces tenemos la media, y la media aritmética también tiene propiedades. Por eso podemos ver, para datos no agrupados, podemos hacer la suma sucesiva, y acá estamos hablando, ¿ves? Por ejemplo, de las compras de carne vacuna durante la semana. Por el Día de la Madre y hasta Todos Santos, podemos hacer un estudio y ver cuánto gasto generamos en compras de carne y obtener el valor promedio, o la media muestral, o la media poblacional del consumo del gasto en compras de carne que realizamos cada uno de nosotros o nuestra familia, y establecer después, en función de ese dato, qué decisiones podemos tomar. Fíjense que acá en este caso tenemos 7 observaciones, ¿bien?, de gente que ha consumido, que ha gastado en comprar carne vacuna. Entonces, hemos sumado y hemos dividido por 7 y hemos obtenido 160,43. Y ahora la pregunta es, ¿qué significa 160,43? Yo sé que me van a decir, no es la media. Obvio, es la media. ¿La media poblacional o la media muestral? Pero ahora vuelvo a hacer la pregunta. Si ustedes compran y calculan la medida de tendencia central, la media, o el valor promedio en el gasto de compras de carne, en dinero en efectivo, la pregunta es, ¿qué me informa respecto del fenómeno los 160,43 pesos? Porque acá lo dice, el promedio del gasto de carne, pero ¿qué creen que me informa? Hola, vamos, sin miedo. Así aprendemos. Nada, peor se cae. Pero bueno. Hola, bueno, no parece que no hay nadie. Bueno, tiene que ver con que estos 160,43 pesos en gasto de consumos de carne es un valor que centraliza todos los otros valores que se fueron gastando en los otros días, porque dice durante una semana. ¿Qué quiere decir? Que medianamente el 112, el 150, el 185, el 123 se fueron acercando a los 160. Porque 160 es una medida que es central respecto de los otros valores. Quiere decir que la próxima semana, entonces, podré decidir después de ir a la carnicería y veré que ese promedio que ha rondado, esa medida que ha rondado los otros días, disminuya o aumente. Maylén, por favor, ¿sí? Va a quedar grabado. Entonces, eso a tener en cuenta. Bien, es un valor central que me indica en cuánto todos los otros días, de acuerdo al fenómeno, se fueron acercando a este valor central. Bien, entonces los 112, los 210, los 130, los 210, los 123, los 185, de cierta manera, fueron estando alrededor de este valor central que fue el 160. Es un promedio. Ahora, para datos agrupados, tendremos que calcular la marca de clase y multiplicarla por el número de frecuencia. En las tablas con Excel se puede hacer esta operación del producto y obtener los resultados y efectuar la división. O directamente se puede, de acuerdo al procedimiento en Excel,
se pueden pintar las marcas de clase, la frecuencia, seleccionar, digo, no pintar, seleccionar, y poder obtener automáticamente también la media muestral o la media poblacional, de acuerdo al fenómeno. En este caso es media muestral, de acuerdo al fenómeno, para después interpretar cuál es el resultado. ¿Qué dice? La media aritmética para el peso de trabajadores. De acuerdo a los datos, el peso de los trabajadores oscila entre 55 y 94 kilos. El valor mínimo y el valor máximo del número de observaciones significa que es el rango entre qué valores está comprendido todo el fenómeno. Entonces oscila entre 94 y 55. Ahora, kilos. Si calculamos la media muestral y obtenemos que aproximadamente es 72 kilos, ¿qué me está diciendo? Aparte de que es el peso promedio. Hola. Bueno, lo piensan porque ya va a finalizar los 40 minutitos. Vamos a volver a salir, volvemos a ingresar y a ver qué me dicen de la posible respuesta. A ver. Bien, así tenemos otros 40 minutitos más para poder seguir dialogando. Entonces voy a salir y finalizar.